Ya que tenemos las fórmulas anteriores del seno de un ángulo doble y coseno del ángulo doble, de hecho la que necesito es esta, la del coseno del ángulo doble. Esa la voy a utilizar para sacar la de los ángulos medios. Vean cómo voy necesitando unas identidades para encontrar las otras. En realidad lo que les decía, o sea, si uno conoce de dónde salen, en realidad como que no hay que aprendérselas todas. Uno nada más se acuerda, mira, seno de alfa más beta era sen cos más sen cos, intercambiando los ángulos. Entonces, ¿cuánto es del ángulo doble? Ah, es el mismo ángulo, entonces da 2 sen cos. Y conociendo la de coseno, saco las de los ángulos sencillos. Sí, vean. Voy a partir de esta y voy a decir que yo quiero que el ángulo sea alfa, o sea, por decirlo así, es dos veces, ahora es un ángulo doble, alfa medios. Ese es el ángulo con el que quiero trabajar. Si quieren cambiarle el nombre no hay problema, o sea, porque aquí se va a aparecer mucho, ahora ese alfa ahora es alfa medios, digámoslo así. Entonces, ¿cómo aplico la fórmula? De coseno de un ángulo doble me dice que es coseno del ángulo al cuadrado menos sen cuadrado del ángulo. Ahora voy a bajar un poquito para hacer espacio. Y ahora sí vamos a trabajar con esa. Dice que coseno de alfa, ahí se cancelan los doses, va a ser coseno cuadrado de alfa medios menos sen cuadrado de alfa medios. Y aquí depende lo que queramos encontrar. Si yo quiero encontrar la fórmula de seno de alfa medios, bueno, yo sé que coseno cuadrado de un ángulo era 1 menos sen cuadrado del ángulo. Identidad trigonométrica. Quiere decir que coseno de alfa va a ser cos cuadrado, a es 1 menos sen cuadrado. Y ahí al final tengo menos sen cuadrado. Quiere decir que coseno de alfa es 1 menos 2 veces sen cuadrado de alfa medios. Y voy a despejar el sen de alfa medios. Entonces tengo que el 1 pasa a restar. Bueno, tengo cos de alfa menos 1 va a ser igual a menos 2 sen cuadrado de alfa medios. De aquí voy a hacer más espacio. De aquí paso el menos 2 a dividir. Eso es sen cuadrado de alfa medios. Y de aquí, bueno, tal vez simplifico un poquito ese menos antes. Este menos del denominador lo voy a pensar como si el que lo tuviera sería el numerador y lo voy a distribuir. ¿Okay? Entonces este menos lo agarro, lo paso para arriba y lo que hace es cambiarme los signos del numerador. Por lo tanto esto me queda, está rojo, 1 menos cos de alfa medio es seno de alfa medios, seno cuadrado. Y tengo que terminar despejando ese seno. Entonces voy a decir que seno de alfa medios va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno de alfa medios. ¿Ok? Y bueno, por ahí en realidad debería ir, quiero hacer énfasis en eso, ¿verdad? Que cuando uno despejaba una raíz tenía que ir con más o menos, ¿verdad? Esa es la formulilla de seno del ángulo medio. La de coseno del ángulo medio sale idéntica, nada más que de aquí, en vez de cambiar cos cuadrado, cambian sen cuadrado. Era 1 menos cos cuadrado. Entonces ahí coseno va a ser coseno cuadrado de alfa medios
Menos y sen cuadrado es 1 menos cos cuadrado. O sea que esto queda que coseno de alfa va a ser coseno cuadrado de alfa medios menos 1 más coseno cuadrado de alfa medios. Y de ahí coseno de alfa es coseno cuadrado de alfa medios, bueno, por aquí un 2, menos 1. O sea que coseno de alfa más 1 dividido entre 2 es igual a coseno cuadrado de alfa medios. Y la fórmula de coseno, entonces, de alfa medios sería más o menos la raíz de 1 más coseno dividido entre 2, aquí de alfa. ¿Ok? Qué interesante, ¿verdad? De hecho quedan muy parecidas, nada más tienen un signo ahí de diferencia. ¿Ok? Bueno, ahí vieron de dónde salieron esas dos. Voy a bajar un poquito. Si quieren sacar la de tangente, ponen tangente como seno entre coseno. Simplifican. Entonces, las fórmulas de los ángulos medios, seno de alfa medios, es más o menos la raíz de 1 menos coseno de alfa medios. Esto todo dividido entre 2, perdón. Todo esto dividido entre 2. Otra fórmula para sus identidades trigonométricas. Coseno de alfa medios es más o menos la raíz de 1 más coseno de alfa todo entre 2. ¿Okay? Esas dos fórmulas, bueno, podemos escribir también la de tangente. La de tangente es la raíz, más o menos raíz de 1 menos cos entre 1 más cos. Entonces la otra es tangente de alfa medios, más o menos la raíz de 1 menos cos entre 1 más cos. Ahí están las tres fórmulas de los ángulos medios. Como ven, todas en realidad salen de la fórmula anterior, ¿verdad? Del seno y el coseno del ángulo doble. Ok, ya tenemos tres fórmulas más para agregar a nuestras identidades trigonométricas. Y bueno, son tres fórmulas también que deberían sabérselas, hay que aprendérselas. Estas, bueno, en realidad no tanto, esas no se usan tanto. Eventualmente saber, bueno, que existen, ¿verdad? Y eventualmente recordarse más o menos lo que daban. En ciertos casos se usan, o sea, en el curso en el curso que sigue de cálculo diferencial, hay un tipo de integración que necesita estas fórmulas. Quitan la raíz y dicen que sen cuadrado es 1 menos cos de 2 θ entre 2 y que cos cuadrado es 1 más cos de 2 θ entre 2. Algo así, ¿verdad? Esa la utilizan por ahí en cálculo diferencial, que salen de estas. Entonces por ahí se utilizan en algún momento.